Shalom, shalom, amados del Eterno. En esta mañana preciosa vamos a compartir la aliyah 6 que se encuentra en la parashá Trumá, que quiere decir ofrenda alzada. Esta aliyah está en Shemot 27 del 1 al 8. Bueno, les cuento que esta es una aliyah llena de simbología y de muchos objetos que representan cosas muy importantes e interesantes en nuestra vida. Así que vamos a comenzar con el altar. ¿Qué es el altar? El altar fue construido con un diseño exacto, ya que cada detalle tenía un significado espiritual. Era un cuadrado perfecto que simbolizaba los 4 puntos cardinales de la tierra. Su material era de madera de acacia y estaba revestido de bronce. El altar es el primer objeto que se encontraba al entrar en el Mishkan. ¿Qué representa el altar? Las medidas perfectas del altar representan el libre acceso que tiene el pueblo a entrar al lugar santo. Su mensaje principal es el sacrificio, objeto de su construcción. O sea que ese altar se construyó con un objeto específico, sí, sacrificar. Era para eso, esa era su misión, ser un instrumento para sacrificar. ¿Pero qué vamos a sacrificar? Muy interesante. Este primer lugar nos delimita y condiciona para entrar a un lugar, al lugar santo. Y poder disfrutar allí de la presencia del Eterno. O sea que para entrar a la presencia del Eterno primero tenemos que convertirnos en un altar de sacrificio, sí. Por ser el altar de los sacrificios, nos está hablando de sacrificar nuestra naturaleza humana, nuestra mala inclinación. Debemos resistir el fuego hasta hacernos humildes para finalmente entrar en el lugar Makom Kadosh. Pero este altar estaba hecho primeramente de madera de acacia. La madera de acacia se destaca por ser muy densa o maciza. Es duradera, es incorruptible y resiste a la descomposición y a los insectos. No se contamina con las bacterias o los mohos. Ella los elimina purificándose a sí misma e impidiendo ser dañada. O sea que esta madera, si hiciéramos una tabla de picar con esta madera, muy seguramente no se llenaría de mohos ni bacterias como vemos actualmente que suceden con las tablas de madera. La acacia es de un árbol que crece en el desierto, contra todas las adversidades del medio en el cual se encuentra. Ya sabemos que en el desierto las condiciones son bastante difíciles y ella allí en el desierto se hace fuerte. Es un árbol abundante, es un árbol ligero y es perfecto para estructuras que se pueden transportar de un lugar a otro y es muy duradero. Perdón. Pero ¿qué representa la madera de acacia? Representa al ser humano, que es duro de cerviz, que a pesar de vivir en un desierto espiritual y enfrentarse a condiciones difíciles, lucha y batalla por mantenerse en pie. Procura sobrevivir. Ese era el árbol de acacia del cual el Eterno pidió que se sacara la madera para hacer el altar. O sea que usted y yo somos la madera para el altar de Adonai. Nosotros somos esa madera. Esto nos recuerda que el ser humano puede luchar contra Dios y contra los hombres. Y por eso necesita la intervención de su Creador para llegar a ser útil a su propósito. De lo contrario, esa madera se echaría a perder. ¿Por qué? Porque así como el hombre, ella procura mantenerse en pie, procura hacerse dura y firme, pero todo eso la va convirtiendo en algo demasiado duro de cerviz e incontrolable. Entonces necesita de Hachim para que haga una obra preciosa en ella.
y ella sí pueda llegar a ser útil, así como la madera necesita de un buen artesano que esa madera necesita una técnica adecuada, que es el fuego y el calor. Asimismo, usted y yo necesitamos del fuego de Elohim, que es el Ruach HaKodesh, y del calor de su presencia constante para poder cumplir los procesos que necesitamos para ser útiles. Entonces el hombre es simplemente combustible que arde con el fuego, así como la madera de acacia. Combustible que arde con el fuego. Entonces, si el padre pusiera el fuego directamente sobre la madera de acacia, pues se quemaría. Motivo por el cual el Eterno ordenó cubrir el altar con puro bronce. Entonces, esa madera de acacia, ese altar primero fue hecho totalmente completo, no era añadido por ningún lado, sino que era una pieza completa juntamente con los cuernos del altar. Era una pieza completa que estaba recubierta totalmente por bronce puro. Porque Elohim necesitaba moldearnos a causa de nuestra dura cerviz, así como a la madera. Él tenía que pasarnos por el fuego, como se pasan las maderas duras y finas de la antigüedad, para darle forma, para determinar unas formas específicas en ella, con el fin de que lo duro y lo torcido fuera recto y útil. Asimismo, el Eterno nos pasa a nosotros por el fuego, para eso mismo, para que lo duro y lo torcido que hay en nuestra alma sea recto y útil. ¿Sí? Es eso mismo lo que el Padre hace con todo su pueblo, con todos sus hijos. Esas pruebas de fuego que vienen a nuestras vidas, que vienen a nosotros, esas pruebas que pasamos, en las cuales nos vemos que ya nos vamos a quemar, esas pues les cuento que no nos vamos a quemar. ¿Por qué? Porque el Padre nos ha recubierto con ese bronce para que no nos quememos, simplemente nos dejemos formar, nos dejemos moldear, para que lo duro y lo torcido de nuestra Neshama se haga recto y útil al propósito del Eterno. Entonces, Él nos cubre para que en el proceso no nos quememos. Así que tranquilo, amado, no se va a quemar en medio de la prueba, ¿sí? Si usted está recubierto con el bronce que el Eterno puso sobre la madera, ese bronce que el Eterno ha puesto sobre nosotros. Enseguida les digo quién es ese bronce. Entonces usted no se va a quemar. El fuego simplemente nos va a dar la forma exacta según la voluntad del Eterno. Y este fuego va a permitir que la naturaleza de la madera sea rectificada. Asimismo va a ser en nosotros. El fuego va a permitir que nuestras almas sean rectificadas, que nuestra naturaleza sea rectificada. Bueno, el fuego también permite que las fibras de nuestro ser dejen eso rígido que era antes de empezar el proceso, vuelvan a ese estado de docilidad, de ser dócil, de ser útil, de ser maleable para el Eterno. Y eso es lo que hacen las pruebas de fuego en nuestras vidas. Lo mismo que hacían en ¿qué? En la madera de acacia. ¿Qué es el bronce? El bronce es una aleación metálica de cobre y estaño, altamente resistente al fuego. Tiene alta resistencia a la corrosión. O sea que no se corrompe. No se corrompe fácilmente. Es anticorrosiva. No todo lo que le cae lo va a dañar. Muy interesante. Es resistente al agua salada. Es de gran duración. Posee un color marrón rojizo o dorado. Es de alta dureza. Es excelente. Su resistencia es, o sea, es lo máximo en resistencia. Eso puede resistir todo el fuego posible y no se quema. Resiste el desgaste, tiene buena conductividad térmica, o sea que puede juntarse a otro metal y
calentarse mutuamente. Interesante. Y tiene buena conducción eléctrica. Bueno, vamos a ver eso cómo se compara y con quién se compara. Pero, ¿qué representa el bronce? Espiritualmente representa el juicio sobre el pecado, pero un juicio que no consume la madera de acacia. Entonces, aunque el hombre es madera y pueda quemarse, Elohim es quien es el juez justo, la reviste de bronce para que pase por el fuego y sea purificada y no se queme. Aquí vemos a Elohim como juez que cubre y purifica al hombre para que entre a su presencia. Entonces, este bronce está representando a Yeshua HaMashiach, quien vino a cubrir nuestros pecados y a purificarnos de la maldad, para que disfrutemos de la presencia eterna de Elohim, del juez justo. Podamos estar ante Él y en nosotros no haya ninguna impureza y estemos totalmente moldeados, hechos a su imagen. Bueno, pero también hay algo muy importante. Me pasé. Bueno, entonces, Yeshua HaMashiach es el bronce. Yeshua HaMashiach es el bronce que soportó el juicio que nos correspondía a usted y a mí. El bronce que resistió la madera de acacia para darle forma, para que fuera purificada y cumpliera el propósito del Eterno. Podemos concluir que el fuego de las pruebas y el calor de la presencia de Elohim son los que moldean nuestro carácter y que Yeshua HaMashiach es quien nos cubre para que soportemos las pruebas de fuego hasta lograr la rectificación completa de nuestra naturaleza humana o de nuestra neshama, como también podemos decir. También podríamos ver en esta hora un poquito acerca de los cuernos del altar, porque la Lilla también nos los menciona, que tenía un cuerno en cada esquina. Los cuernos representan poder y autoridad. ¿De quién ese poder de autoridad? De quien daba misericordia, de quien extendía misericordia, del dador de la misericordia. Eran una misma pieza juntamente con el altar y era el lugar de donde se agarraban quienes en un intento desesperado buscaban la misericordia del Eterno. Por ejemplo, si visitamos Primera de Reyes o Melahim 1:2, vemos que Adonijah y Joab buscaron refugio agarrándose de los cuernos del altar, porque ellos sabían que por causa de su pecado, del único lugar donde se podían asir era de los cuernos del altar. Entonces, para, eh, para agarrarse los cuernos del altar, que era un poquito tenía un poquito más de 1,4 metros más o menos. Entonces, para agarrarse de allí tenían que caer de rodillas primeramente, como su salvación, como esto es lo último que puedo hacer, agarrarme de los cuernos del altar, clamando misericordia para ser librado de la muerte por causa de mi pecado. Eso era lo que ellos estaban expresando en el momento en que lo hicieron. Si usted lee la historia, ahí se van a dar cuenta que Adonijah, por ejemplo, intentó quitarle el reinado a su padre y bueno, y por eso en un momento en que es descubierto, pues él corre y entra al Mishkan y toma los cuernos del altar y se hace de ellos para evitar ser muerto en ese momento, porque la sentencia para él era muerte. Listo. Entonces, primero tienen que caer de rodillas para poder hacerse, agarrarse, aferrarse a los cuernos del altar que representan la misericordia del Eterno. De la misma manera en que debemos agarrarnos ustedes y yo de Yeshua HaMashiach para recibir la misericordia de Elohim. Él es juez justo, así como cada parte del altar era única y era una pieza completa, no añadida. El Eterno nos dice, yo soy Elohim, yo soy
parte de ti. Tú necesitas saber que yo soy una misma pieza en ti y que aferrado a mí alcanzarás misericordia. ¿Cuándo vas a ser tú una misma pieza en el Eterno? Cuando tú seas ese altar de madera, ese altar moldeado por el Eterno, ese altar que se deja, que se sujeta, que permite que el Eterno cumpla su propósito en ti. Entonces, es un llamado muy importante porque una madera envuelta o cubierta con un metal, amados, de verdad que necesitamos ser un sacrificio completo, sacrificar nuestra naturaleza al Eterno, entregar, entregarnos completamente a Él para poder que ese bronce nos cubra, para poder que Yeshua eh, eh, obre de manera sobrenatural en nosotros y cumpla su propósito y podamos ser moldeables, podamos ser una pieza útil en las manos del Eterno. Bueno, el enrejado de bronce también nos dice algo importante. Este enrejado que tenía el altar servía para filtrar las cenizas, servía para quitar ciertas impurezas que estaban muy cerca al sacrificio que se iba a montar allí. Esto nos enseña que nuestro cuerpo y nuestra vida espiritual debemos tener filtros para que lo que ya no sirve caiga y solo quede lo que es puro ante Elohim. Ustedes y yo necesitamos tener filtros en nuestras vidas. Filtros. El mejor filtro que tenemos es la Torá, porque por ahí podemos pasar todo y la Torá siempre nos va a hablar con verdad. Aún así, tenemos que tener filtros en nuestra vida para mantenernos alejados de aquello que nos es de tropiezo, para mantenernos alejados de aquello que puede querer o que pudiera dañar nuestra vida. ¿Sí? Bueno, entonces, así la madera de acacia tenía algo muy particular, que ella misma era como una especie de antibacterial, porque ella impide que las bacterias y los mohos se le peguen. Amado, usted está llamado a hacer lo mismo, a impedir que las bacterias y el moho se le peguen. Usted no se le puede pegar el pecado y la maldad. Usted no puede dejar que esa superficie de madera que el Eterno le dio, pues sea corrompida. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esta palabra en cuenta, que nos recordemos que debemos en todo momento manejar filtros. En el momento de hablar, por ejemplo, también tenemos que tener filtros en nuestro momento de hablar, para hablar aquello que conviene, que es bueno y agradable delante del Eterno. Nuestros pensamientos también tienen que tener filtro. ¿Para qué? Para lo mismo, para pensar en todo lo que es bueno, perfecto, agradable, de buen nombre y da honra y gloria a Hashem. Tenemos que tener filtros en nuestras vidas. No podemos que todo pase por nuestras vidas y nos deje residuos. No, hay que tener filtros. Y estos filtros nos van a ayudar a mantener en pureza delante del Eterno. Entonces, es muy importante que nosotros reflexionemos en esta palabra. Así como el altar era de madera, humanidad, recubierta de bronce, que es la justicia de Elohim, nosotros, aunque somos humanos, estamos recubiertos por la justicia del Eterno a través de Yeshua HaMashiach. Y por ejemplo, hoy deberíamos de pensar un poquito más en esta misma palabra, ya que nos estamos preparando para Shabbat, para entrar a las delicias, para esperar a nuestro amado y gozarnos con él. Entonces, ¿qué nos dice el Eterno? Limpiemos nuestras cenizas, purifiquémonos, presentémonos como una ofrenda pura en el altar. Seamos ese altar propicio para ese sacrificio eterno que el Padre nos permite hacer para poder estar ante su presencia. Así que esto es todo por hoy y les deseo que tengan un Shabbat Shalom.
Amados, gracias por todo, que el Eterno sea mm, fru- permitiendo que esta palabra dé fruto en su Neshama, porque escrito está, he aquí que la palabra que yo envío, esa es una palabra que da vida, que da fruto apacible y que es prosperada por lo cual el Eterno la ha enviado. Gracias y Shabbat Shalom para todos.